Hola a todos, mi nombre es Melissa Gutiérrez, soy de México. Pues en esta ocasión estoy aquí para contar un poco mi testimonio de conversión. La verdad es que fue un llamado que tuve a dar este testimonio. La verdad es que tuve mucha tentación a no hacerlo, pero bueno, si Dios lo puso en mi corazón, pues yo hago caso. Y aquí estoy, pues para platicar un poco como de cómo fue mi niñez, de dónde vengo. Yo nací en una familia católica, eh, soy la mayor, tengo un hermano menor. Una familia católica, pero no practicante. Y pues sí, me bautizaron. Por parte de mi papá sí son practicantes, por parte de mamá no. Y a lo largo pues de mi infancia, yo fui teniendo ciertos acercamientos a la fe, pero no tenían realmente ningún significado. Por ejemplo, recuerdo cuando íbamos a misa. Y cuando íbamos a misa, pues a veces llegábamos tarde, nos quedábamos afuera, pues uno como niño no, yo quería ver, ¿no? Porque pues uno no ve ni el altar, ni al padre, no ve nada. Entonces yo no me enteraba qué es lo que sucedía, yo solo repetía lo que repetían todos, me ponía a jugar, muy distraída, no tenía, nadie me decía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y yo el día de hoy pues entiendo que un poco también mis padres tampoco sabían ni entendían lo que estaba sucediendo ahí. Recuerdo cuando me inscribieron para el catecismo, para hacer mi primera comunión, pues recuerdo que me enseñaban muchas cosas que pues al no practicar en casa era difícil entender, no tenían mucho sentido. Sinceramente no recuerdo mucho de qué es lo que me enseñaron, solo era como, recuerdo que me tenía que aprender de memoria pues los rezos y básicos y ya. Pero me cuenta mi mamá, yo la verdad no, ni siquiera recuerdo eso. Me cuenta mi mamá que yo una vez le pedí que me ayudara a rezar el rosario. Y me dice que ella pues tampoco sabía rezarlo muy bien porque creo que no lo había rezado muchas veces en su vida. Entonces, eh, Dios va dejando estas cosas dentro de uno. Y esas oraciones se quedaron como mis oraciones básicas para rezar todas las noches. Que yo habré tenido 10 años, 11 años. Y estas oraciones pues me salvaron la vida en muchas ocasiones porque eran mi único medio para hablarle a Dios, acercarme a Él, pedir su auxilio, porque yo no sabía orar, yo no sabía que podía platicar con Dios. Y yo de niña, la verdad, sufría pues de muchas pesadillas, muchísimos miedos. Yo dormí por años con la luz encendida. Obviamente, pues uno cuando vive alejado, ¿no? De Dios comete pues pecados y cuando no estamos en gracia, pues le abrimos todas las puertas al enemigo. Y en mi familia se empezaron a abrir puertas. Pues mis papás alejados, alejados de la fe. Mi mamá fue la que me enseñó a buscar algo más grande. En este caso, ella no buscaba en su fe católica, ella empezó a buscar en el mundo. Y pues bueno, yo nací en los 90, entonces pues ya estaba de moda esto de las terapias alternativas y el yoga y estas prácticas orientales. Entonces yo recuerdo muy chica acompañar a mi mamá, por ejemplo, a clases de tai chi. No recuerdo yoga exactamente, pero una vez la acompañé de noche a una meditación trascendental
Había una persona que le llamaban maestro y les enseñaba a este grupo de mujeres a meditar y a hacer, pues, digo, yo no recuerdo exactamente qué es lo que hacían, pero el día de hoy que conozco ese tipo de terapias, entiendo que era pura terapia energética y puras cosas donde nos hacen creer y sentir que nos estamos elevando, ¿no? A Dios o a un Dios, entre comillas, pero realmente son demonios. Y pues imaginen, yo desde niña empiezo a participar en este tipo de terapias y pues uno va infestándose, la casa va infestándose, prácticas, muchas cosas. Entonces yo sufría pesadillas, yo no podía dormir y mis pesadillas eran siempre de posesión. Yo teniendo que liberar a alguien poseso en ese momento en mi casa. Recuerdo que una vez soñé hasta que mi perro estaba poseso. Y recuerdo que en esas pesadillas el temor, la opresión, el miedo eran impresionantes. Y por gracia de Dios, solo por gracia de Dios, lo primero que me venía a la mente era el Ave María, rezar. Cuando yo empezaba en el sueño, pero era obviamente con el alma, a decir, Dios te salve María, era como si algo aquí me, me estrangulara, mi lengua se hinchaba, como que me la tragaba, o sea, era como se tapaba mi boca, yo ya no podía hablar cuando yo empezaba a pronunciar la oración. Y después yo sabía que debía terminarla y lo hacía, lo seguía haciendo mentalmente, ¿no? Y una vez que yo terminaba la oración, despertaba. Y esto me sucedió muchísimas veces. Obviamente de niña yo no encontraba el sentido. Al día siguiente tu vida sigue normal, no cambia nada. Pues así voy creciendo en el mundo, voy creciendo en un mundo alejado de la fe, un mundo que me dice que la iglesia es mala, que los sacerdotes son todos pederastas, que la iglesia es solo una institución para ganar dinero, para, en fin, todas estas mentiras que nos cuenta el mundo y estos ataques que tiene nuestra iglesia católica. Y a pesar de que yo sabía que por ahí no era, o sea, yo crecí pensando que acercarme a la iglesia no era la opción, porque eso era una mentira, eso era algo malo. Yo tuve este llamado desde chica a buscar algo más grande. Y cuando leí la frase de San Agustín, que Dios nos hizo para Él y nuestro corazón no va a descansar hasta que estemos en Él. Entonces entiendo que todos tenemos este llamado, todos tenemos este anhelo de Dios y vamos, no todos, pero muchos vamos a buscarlo y muchas veces por los medios pues más alejados de Él. Entonces, pues bueno, yo empecé a salir ya para mi adolescencia, mucho alcohol, fiestas. Yo crecí en Cancún y pues bueno, yo consideraba que dentro de todos los jóvenes y compañeros que yo tenía, pues yo era como de las mejores portadas, ¿no? Porque yo no hacía ciertas cosas que para mí, otra vez, Dios pone en tu corazón cosas, para mí no eran correctas y me alejaba. Gracias a Dios, Él me libró, por ejemplo, de drogas, y, pero del alcohol no me libré. Entonces, eh, yo recuerdo muchas noches que salía y hacíamos cosas tan imprudentes, mis amigos y yo. Y dentro de todo yo siempre fui la mamá de mis amigas, ¿no? Porque yo era la que regañaba,
la que les decía lo que no era correcto, dentro de todo, y que yo también hacía pues cosas que no son correctas. Y creciendo así, yo con este anhelo de encontrarme con algo más grande, se volvió, digamos que en esta búsqueda a veces le ponemos, endiosamos personas, endiosamos sueños y nos enfocamos en tener eso y pensamos que una vez que tengamos eso vamos a estar completos, vamos a estar satisfechos, vamos a haber hallado lo que tanto, la paz, la felicidad, porque obviamente este mundo pues me decía que yo tenía que buscar el éxito, eh, mucha vanidad, muchísima vanidad, lo que tienes, lo que eres, cómo te ves, con quién te juntas. De ahí me sacó Dios. Yo en ese ambiente llego a la ciudad de Puebla a estudiar la universidad, muy perdida, muy dañada, con mucha sed de Dios, pero para mí ese fin era tener una familia y era mi anhelo desde niña, yo quería ser mamá. Y a mis 20 años conozco a mi esposo y él resulta que él también vivía anhelando una familia. Obviamente ahora sabemos, ¿no? Entendemos que esas son heridas que traemos cargando. Y muchas veces cuando uno viene con estas heridas, pues se encuentra como imán con el otro. También pecados. También los pecados nos hacen hacer como este clic. Y pues él tenía los suyos y yo tenía los míos. Y fue así que nos conocimos y decidimos estar juntos. Obviamente en ese entonces, pues 20 años, él tenía 18 años. No nos iban a dejar ni casarnos, ni ir a vivir juntos. Y fue para nosotros muy fácil decidir tener esa familia que tanto anhelábamos en ese momento. O sea, embarazarnos. Y así fue como me embaracé de mi primer hijo. Mi primer hijo fue un anhelo, en verdad, pero no fue de la forma que Dios manda. Es el regalo más grande que Dios me ha dado. La verdad es que cuando conocí a mi esposo, pues nos la vivíamos en el antro, tomando. Él tenía ciertas conductas que yo no estaba del todo de acuerdo, no me gustaban, pero pues bueno, en el noviazgo y un noviazgo tan rápido como el nuestro, pues uno lo deja pasar. Así que para nuestro primer año juntos, ya viviendo juntos, yo embarazada, pues digo, obviamente esta fue una noticia que impactó mucho a todos, a mi familia, pero conté con su apoyo. O sea, fue duro para ellos, pero estuvieron ahí, siempre lo han estado. En el caso de mi esposo, pues digo, yo me imagino a mi suegra enterarse que tu hijo de 18 años va a tener un niño, un bebé, ¿no? Y eso es duro. Mm, contamos con su apoyo, pero yo no tenía una buena relación con la familia política. Y eso pues bueno, eso aunado a estar lejos de casa, en otro estado, haberme tenido que salir de la universidad, digo, eso fue decisión mía. De pronto estaba yo encerrada en una casa, embarazada, y mi esposo pues se puso a trabajar. Y yo estaba sola todo el día. Todo el día empecé a caer en una depresión y al final, digo, uno cree que va consiguiendo estas metas y estas cosas y todo va a estar mejor. Pues bueno, yo ya tenía a un esposo, entre comillas,
un hijo, una casa, pero yo no era feliz. Nació mi hijo y algo seguía sin estar bien dentro de mí. Sobre todo empezaron a haber muchas conductas en mi esposo que no me gustaban. Yo en cuanto me embaracé y nació mi hijo, pude, en esta inmadurez que uno tiene a sus 20 años, pude como enfocarme un poco más a, ok, y ahora soy mamá, y ahora soy esposa, y ahora me voy a dedicar a esto, y me alejo un poco más de la fiesta, ¿no? Pero con tal de complacer y de estar y de compartir con mi esposo, pues ¿qué hacían todos nuestros amigos en ese momento? Estar en el antro, estar en la disco, estar en, no sé cómo le digan ustedes, estar en la fiesta, beber todo el tiempo y cambiar de novios todo el tiempo. O sea, en la universidad, dizque estudiando algunos. Y pues uno todavía, yo a veces anhelaba como pues volver a ver a mis amigas, volver a salir, volver a sentirme como me sentía antes. Y cuando yo accedía y salía con mi esposo a estos lugares o restaurantes, lo que fuera, me daba cuenta que caíamos como en una espiral en el consumo de alcohol, del que era muy difícil salir. Y esto fue aumentando conforme fueron pasando los años. Eh, a veces cuando yo pedía, pues ya vámonos, digo, nunca me sentí tranquila porque tenía que encargar a mi bebé. Y, y yo siempre quería ya irme, regresar a casa con mi bebé. Pero por acompañarlo, uno empieza a caer como en una codependencia, se vuelve dependiente. Y por estar, por no dejarlo, el control, terminaba yo en lo mismo. Para 4 años de relación, yo ya tenía mi segundo hijo y de nuevo, yo tenía esta necesidad de Dios. Vivía sintiendo un vacío interno todo el tiempo. Nada me hacía feliz. Vivíamos muy inestables, cambiándonos de una casa a otra, sin tener nada propio realmente. Vivíamos como si estuviésemos jugando a la casita, pero realmente no, pues no haciéndolo como Dios manda. Entonces, de pronto me viene este anhelo de casarnos. Digo, fue desde el primer momento mi anhelo, casarme. Pero ¿qué es lo que yo quería? Yo quería el vestido, la fiesta, todo eso, ¿no? Y pues obviamente como hubieron problemas con mi familia política, pues no tuvimos esta boda. Y la pospusimos porque pues me embaracé, luego al año siguiente me volví a embarazar, tenía 2 bebés y fuimos posponiendo, luego vino el tema del dinero, pues no te puedes casar si no tienes dinero, no puedes hacer una fiesta, no puedes comprar todas estas cosas si no tienes dinero. Entonces, bueno, vamos a ahorrar. Pero conforme esperábamos y aplazábamos esta boda, los problemas aumentaban, este vacío aumentaba y yo empecé a buscar en estas como pues terapias alternativas un poco de tranquilidad, un poco de sanación. Para el 2015 logramos eh, poner fecha para nuestra boda y una vez que nos casamos, yo lo único que pensaba que sucedía ahí era que Dios te daba su bendición, nada más. O sea, Dios te bendice, Dios bendice tu matrimonio y ya, tan tan. Yo no sabía lo que era una misa, ni mucho menos el sacramento. Buscamos las pláticas prematrimoniales más rápidas, express y todavía mintiendo para no asistir al último día, fuera un fin de semana. Llegamos a nuestra boda y lo primero que nos dice el padre es, los estuve esperando para confesarlos. Se confesaron. Yo no sabía ni siquiera qué era la confesión.
pues le dijimos no. Y en ese momento nos pidió, delante de todos, obviamente, micrófono a un lado, agachen la cabeza y arrepiéntanse, les voy a dar la absolución. Digo, el día de hoy yo entiendo lo que hice, claro, y ya lo confesé, pero uno vive tan cegado de, de las cosas espirituales. Y después de nuestra boda, todo lo que venía mal se aceleró y en 3 meses, digo, de pronto yo estaba embarazada, yo ya no me quería embarazar y estaba embarazada de nuevo. Mi última hija no fue planeada, los primeros sí. Y empiezo en una lucha interna, empiezo a meterme más en estas terapias alternativas con el pretexto del embarazo, yoga todos los días, ejercicios de respiración, meditaciones, en fin, sigo como adentrándome en este mundo y, y mi esposo empieza a adentrarse en el suyo, que fue la adicción. Yo veía que él no estaba bien, pero yo no entendía a qué grado no estaba bien. Y al final, pues eran discusiones diarias, desacuerdos diarios. Él estaba fuera de casa prácticamente todo el día y yo vivía sola con mis hijos. Entonces, en esta situación donde uno sube fotos a sus redes sociales de las cosas bonitas de su vida, pero por dentro realmente hay un gran vacío cuando no está Dios. Y por muchos viajes y por muchas fotos en familia y por muchas cosas materiales que uno pueda tener, hay un vacío si no está Dios ahí. Y unos meses antes de que mi hija naciera, descubro la infidelidad de mi esposo. Y es ahí donde se me viene abajo el mundo, porque de todas las cosas, yo jamás esperé pasar por esto. Uno lo oye de lejos. Oye que hay personas que se separan, matrimonios que se separan por temas de infidelidad y lo escucha lejano. Y yo creo que en ese entonces yo tenía muy endiosado a mi esposo. Lo había puesto, lo había subido a un altar. Cuando uno no tiene a Dios, pues tiene que poner algo. Y yo no lo creía capaz, a pesar de todo lo que es el día de hoy, ¿verdad? Pero fue muy duro, estaba a punto de dar a luz y fue ahí donde Dios empezó a quebrar mi corazón. Fue el momento donde yo toqué un fondo en una desesperación y es ahí cuando el alma grita a su creador. Y es ahí en el suelo donde yo empiezo a hablar con Dios. Recuerdo que tengo unos tíos muy devotos, me decían, reza el rosario. Yo decía, pero no tengo un rosario, no sé ni cómo se reza. Me regalaron un rosario que trajeron del Vaticano, me trajeron a San Juan Pablo II. Y en esas noches de dolor, yo solo lo tomaba en mi mano y hacía lo mismo que en mis sueños, rezar la única oración que yo conocía, pero era rezar la María. Cuando, lo tengo en mi mano, cuando me fui a vivir a Puebla, mi mamá tenía esto, les voy a contar. Tan así yo no conocía nada de la fe cuando era niña, que recuerdo que una vez entró una vecina a mi casa y después en su casa ellos eran cristianos y me preguntaron, mi vecino me preguntó, ¿eres católica o eres cristiana? Y yo, no sé. Fui como, pues, ¿cuál es la diferencia? Y yo, pues vamos a misa.
íbamos. Y, y dicen, no, es que yo vi que tú tenías una de esas estatuas de la Virgen. Debes de ser católica. Yo no sabía. Pero bueno, esto fue lo que ella vio. La Virgen de Lourdes. Ya es muy vieja. Esto era de lo poco, mucho que había en mi casa, a lo cual no se le hacía mucho caso. Pero yo, no me pregunten por qué, yo lo tomé cuando me iba a Puebla a vivir. De todas las cosas mías que pude haber tomado, esto no era mío, pero yo lo tomé y me lo llevé. Y estuvo en mi recámara y estuvo cuando me fui a vivir con mi esposo en mi recámara y siempre ha estado la Virgen. Y ha sido el rezo a ella lo que me rescataba en esas pesadillas, en esos ataques con el demonio. Y esa es la oración que yo repetía constantemente. Eso era para mí, según yo, hacer un rosario. Y funcionaba. Funcionaba mucho más que la meditación, funcionaba muchísimo más que el yoga, funcionaba muchísimo más que el Ho'oponopono, que quiero recordar todas estas cosas que hice, que los cuarzos, que las flores de Bach, que el péndulo, Reiki, la terapia que sea. No. Y ni siquiera lo rezaba bien, ni siquiera rezaba bien el rosario, ni siquiera sabía hacerlo. Pero es tu corazón aferrándose a lo único que le da paz verdadera. Y con mi hija de 15 días de nacida, yo primero había querido correr a mi esposo, pero después pensé, no le quiero hacer esto a mis hijos, estaban muy chicos, tenían 4 y 5 años, mi hija recién nacida. Entonces dije, ok, vamos a intentarlo. Pero el dolor ante una traición es muy grande. Hay un ego herido, la soberbia, y el dolor de la traición, la herida es muy fuerte. Y en 15 días yo no había perdonado absolutamente nada. Y en 15 días fui muy seca, muy grosera, muy con él. Y eso fue todo lo que él necesitaba para en ese momento decidir irse de casa. Y así estuve de pronto viéndome, sintiéndome abandonada de la noche a la mañana con mis 3 hijos en una casa que supuestamente era por fin nuestra casa y me sentía sola, totalmente sola. Obviamente mi familia estaba ahí, obviamente hubo muchísima gente que estuvo conmigo, pero al final el sentimiento de desolación es la falta de Dios. Y en esos 3 meses yo me sentí morir y me tomé de esta parte feminista que te dice no necesitas un hombre, que te dice mira cuántas mujeres hay que salen solas adelante, no lo necesitas, arréglate, tal. Y es como, yo lo veo mucho hoy en día y me da tristeza porque yo estuve ahí ante esta situación de pues un rompimiento, ¿no? Con la pareja, con el esposo, una infidelidad. A la mujer en estos días lo primero que se le dice es cierra ciclos y olvídalo, no regreses con él, eh, no va a cambiar nunca, todos son iguales, no vale la pena.
te puedes conseguir a alguien mejor. Y todavía hasta te dan ejemplos, ¿no? De mira, fulana con tantos hijos encontró este hombre maravilloso. Gracias a Dios fueron solo 3 meses. Yo tenía dentro de mí esta idea de que mi esposo había cambiado, pero había cambiado de forma extraña. En su mirada yo ya no lo encontraba, su mirada se volvió muy oscura, en verdad oscura. Todo él cambió, su apariencia física, cómo se portaba, lo dulce, lo amoroso que era con sus hijos y conmigo, lo atento, todo eso empezó a desaparecer en un tiempo muy corto. Y yo siempre pensé que ahí había algo extraño. Y bueno, yo pensaba, yo creía mucho en la parte espiritual, así que pues para mí era por ahí, ¿no? Como algo le pasó, algo tiene. Después de 3 meses, él pide ayuda y gracias a Dios entra a una clínica de rehabilitación donde pues cuando ellos entran les ponen sueros, ¿no? Para desintoxicarlos. Y yo ya no quería nada con él, yo no quería verlo. Cuando me dijeron, va a entrar aquí, yo estaba viendo temas de divorcio, yo ya no pasaba por mi mente poder estar de nuevo con él, porque no había forma de perdonarlo. O sea, de niña recuerdo escuchar que esas cosas no se perdonan, que esas cosas no se olvidan. Entonces yo desde niña, cuando oí ese tipo de conversaciones de grandes, yo me hacía mis propias ideas y yo decía, sí, pues eso no, nunca jamás. Y yo, sorpresa, ahí estaba yo viviendo eso. ¿Y qué es lo que yo había aprendido? Pues que eso no se perdona. Entonces, hasta ahí quedaba. Con todo y que mi corazón anhelaba a mi esposo, que lo amo y lo amaba, y anhelaba a esta familia. Y muy adentro, sepultado entre todas esas mentiras, estaba el deseo de luchar. Y cuando me obligan a ir a esta clínica, porque pues todos los fines de semana se va a dar una plática para los familiares, para que entiendan la enfermedad, etcétera, pues voy muy renuente y lo veo por primera vez, después de no haberlo visto como un mes. Y es ahí donde, para mi gran sorpresa, yo lo veo a los ojos, porque yo evitaba su mirada, era muy dura, era mala. Y cuando yo lo vuelvo a ver a los ojos, volví a encontrar a mi esposo, volví a ver ese rostro, bueno, que me amaba. Y recuerdo en ese momento, todo se movió dentro de mí y pensé, me llegó como esa luz de esperanza y pensé, pues a lo mejor podemos rescatar algo. Y de nuevo, no, pero es que él está enfermo y esto no se cura y vas a vivir con esto toda tu vida, ¿no? El miedo. Y fue una lucha muy fuerte. Cuando él sale, yo lo recibo de nuevo en casa, le doy esta oportunidad, nos doy esta oportunidad. Y yo quiero perdonarlo con todo mi corazón. Y yo le dije en muchas ocasiones, él me pedía perdón todos los días, porque todos los días me veía llorar, porque todos los días yo recordaba las cosas de las que me había enterado que sucedieron por 5 años y yo no sabía y yo no me había dado cuenta. Entonces yo vivía todo el tiempo como con una voz recordándome todo lo malo que había hecho mi esposo. Y lloraba y me entraba la desesperación y yo decía, pero es que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con él? Y encima, el qué dirán. Yo no quería salir de mi casa y que me vieran con él.
porque quien lo haya visto con otra persona, entonces va a saber que yo soy, ¿no? A la que le pusieron el cuerno, yo soy a la que le vieron la cara, y esa vergüenza eh, me encerró mucho tiempo, y sobre todo me hizo estar, este remordimiento, estar una y otra vez recordando todo lo que pasó, se volvió un infierno. Un año estuve así, y él también, y nuestros hijos también. Y venía nuestro aniversario, nuestro segundo aniversario, porque nuestro primer aniversario él estaba internado, no hubo nada que celebrar. Y venía nuestro segundo aniversario y yo estaba ya muy decidida a terminar la relación porque yo no podía, porque yo no confiaba en él, porque él no podía salir de la casa sin que yo me pusiera, me entraba una crisis de ansiedad, y dije, no, se acabó, no, no se puede. Pero Dios es tan misericordioso que una amiga en común se acerca y nos invita a una plática para matrimonios en crisis. Y ella pues sabía que nosotros ya estábamos de nuevo juntos. Es decir, ella pensaba que nosotros ya estábamos pues del otro lado como restaurados. Lo que ella no sabía es que yo estaba a punto de terminar esa relación. Así que vamos, ya como dije yo, pues la última cosa que hago por ver que, pues vamos a ver qué es, porque aparte era algo católico. Entonces ustedes, ya les dije que yo, para mí eso no tenía sentido. Vivíamos, por cierto, vivíamos enfrente, literalmente enfrente, cruzando la calle de una iglesia. Y nunca íbamos. Yo nunca iba. Nunca. Llegamos a este lugar, hay puras mujeres y empiezan a hablar de sus, como empiezan a contar la situación que tienen, todas eran pues, problemas, abandono, infidelidad, esposos que de pronto se desaparecían, los abandonaban, en fin, situaciones muy complejas, muy tristes, pero pues bueno, eran mujeres que estaban ahí como buscando ayuda. Y recuerdo que yo escuchaba como todas estas mujeres y yo decía como, o sea, me hacían sentir peor. Entonces yo decía, ¿qué hago aquí? Y de pronto le toca hablar a una hermana que recién se había vuelto cristiana. Y pues tenía toda esta, pues esta llama, ¿no? Que arde del Espíritu Santo en este proceso de cuando uno recién se convierte. Y recuerdo que la escuché y ella tenía una sonrisa, hablaba con un gozo y una alegría y decía, y dijo, yo no sé cuándo, pero yo sé que, pero yo estoy orando a Dios para que traiga a mi esposo de vuelta y será cuando Él quiera. Y yo ya no me siento sola porque ahora Cristo es mi esposo y yo ya no me siento huérfana porque tengo un Padre que es el Dios que creó todo. Y ella sonreía y nos decía esto con lágrimas en los ojos. Y cuando ella estaba hablando así, mi corazón se incendió y recuerdo que dije, yo quiero lo que ella tiene. Que yo quiero lo que ella tiene, yo quiero ese gozo, porque hablaba de esta situación, ¿no? Donde su esposo le había sido infiel y estaba sola con su recién nacido también. Y entonces yo podía identificarme con estas situaciones horribles que me provocaban enojo y me provocaban un coraje, y es lo que yo venía experimentando, ¿no? Pero en ella era todo lo contrario. Ella hablaba con gozo, con paz, y dije, quiero eso, yo quiero lo que ella tiene. Y fue así cuando como accedí a pertenecer a este ministerio. Está el Ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Y Dios me llamó ahí, y ahí fue donde Dios empezó a obrar
en mi matrimonio y en mi vida. Ahí inicié mi proceso de conversión de la manera más increíble. Jamás me hubiese yo imaginado eso. Teníamos como una semana de haber ingresado al ministerio, todo era en grupos de WhatsApp y era un constante estar leyendo cosas de Dios, cosas, recuerdo que algo que me llamaba mucho la atención es que es un grupo donde entran todas estas personas, mujeres sobre todo, también hay hombres que están pasando por una separación o por un divorcio o por algo semejante o han descubierto una infidelidad, se han abandonado, en fin, una situación de separación y quieren seguir luchando por su matrimonio y orar por su matrimonio, quieren rescatar su matrimonio. Pero entran muy confrontados y entran pues hablando cosas muy feas, ¿no? Del esposo, de la esposa, de lo que hicieron, de lo que no hicieron. Y yo recuerdo que yo leía todos esos mensajes y yo me enojaba también y yo decía, no, ¿cómo? Córrelo. O sea, yo no lo escribía, pero yo pensaba, ¿cómo vas a aguantar esto? Pues porque el mundo me ha enseñado que eso que no se tiene que sufrir. Sufrir es malo. Uno no tiene que aguantar nada de nadie, y menos un esposo. Entonces, yo decía, y yo con estos pensamientos de, esto es lo que yo le contestaría, y de pronto las hermanitas encargadas de sostener este grupo, pues daban su apoyo y a mí la frase que me mataba era, ¿qué haría Jesús? Uf, y ahí es donde yo paraba y yo no conocía a Jesús, pero de lo poco que había oído de Jesús, yo sabía que Jesús no haría nada malo y mucho menos nada de lo que yo pensaba. Entonces, ahí fue Dios entrando y moviendo mi corazón. Y estábamos una tarde, mi esposo y yo, me empezaron a compartir testimonios de restauración porque me decían, tú eres restaurada. Y yo, ¿qué es eso? Pues sí, o sea, de que ya están juntos. Y yo, pues sí, estamos juntos, pero pues no estamos bien, ¿no? No, es normal, pero Dios está obrando en ustedes. Entonces yo empecé a buscar testimonios, busca testimonios, me decían. Entonces yo empecé a buscar testimonios de restauración matrimonial. Y recuerdo que estaba viendo uno donde la esposa era la que había fallado, la que había sido infiel, a un pastor. Y el pastor no lograba perdonar. Y para un año de estar viviendo este proceso, de haber regresado, de que mi esposo salió de la clínica, de que volvió a casa y ya se había cumplido el año, mi esposo pasó de salir con mucha vergüenza y mucho remordimiento de todo el daño que había hecho a su familia, a de pronto empezarse a sentir un poco más en paz. Y a mí esa paz que él tenía me daba mucho coraje, porque yo decía, ¿cómo, o sea, tú que eres el que hizo, ¿no? Ya vas a estar tranquilo y ahora yo me estoy muriendo. Entonces, en este testimonio, la esposa platica que sintió el perdón de Dios y sintió mucha paz y pudo continuar viviendo en paz esta situación, pero eso a su esposo le causaba mucha molestia. Y ahí estoy yo, con mi esposo, estábamos viendo ese testimonio en mi teléfono, y yo estoy pues meditando, ¿no? De lo que están hablando y de pronto siento como me cae, no es algo que yo haya visto, fue algo que yo sentí. Siento como empieza a caer sobre mí un chorro de, de agua, de luz, de amor, era amor infinito, y me empieza a llenar. Como cuando hay un vaso con aceite y uno echa agua y el aceite termina saliendo, no sé si han visto esa imagen. Eso fue lo que pasó
esa tarde en mí, empecé a llenarme de amor y sentí como mientras yo me llenaba de esto, de este amor, toda esa porquería que yo tenía de resentimientos y de miedos y de todo lo que yo tenía empezó a salir. Pero era como este chorro de amor que me entraba, no paraba y ya me había llenado y ahora se desbordaba. Y cuando desbordó fue cuando abrí mis ojos y volteé y se estaba desbordando obviamente en mi esposo que estaba al lado de mí. Me di cuenta que él estaba llorando, viendo el testimonio. Y yo estoy experimentando todo esto que no entiendo, pero me estoy sintiendo tan llena de amor, un amor indescriptible y fue la primera vez, yo había dicho muchas veces te perdono, pero esta fue la primera vez que me nació de lo profundo de mi ser. Literal me salió decir te perdono. Y recuerdo cuando lo dije, sentí una paz y me quedé asombrada y dije, ¿qué es esto? Y yo estaba como ¿en qué es lo que está pasando? No lo podía creer. Y volví a decir, te perdono por segunda vez, como ya más consciente de lo que estaba yo diciendo y lo que estaba pasando. Pero al mismo tiempo estaba yo impresionada. Le dije, te perdono. Y me acuerdo que mi esposo volteó cuando lo dije por segunda vez y me sonrió. Y de pronto entendí que es que ya no había nada que perdonar. Yo no sé qué fue lo que Dios hizo. Dios, en ese entonces yo no entendía qué es lo que Dios estaba haciendo. Hoy sé que Dios me llenó de su amor y su amor tiró todo aquello que no hay espacio para otra cosa más que para Él, para su amor. Y cuando es así, no hay nada que perdonar. Por tercera ocasión le dije, te perdono, pero dentro de mí fue el sentir estás perdonado, no hay nada que perdonar. A partir de ese día, todos esos pensamientos que yo tenía, que eran recurrentes, sobre, era como, entiendo que es el enemigo, ¿no? Acusándolo. Y pues intentando separar de nuevo a la familia. Todos estos pensamientos y recordar fechas, detalles, caras, imágenes, dónde, cuándo, desapareció. Desapareció por completo. Y yo entiendo que Dios tenía que hacer eso conmigo, porque si no, yo no iba a poder avanzar. Yo no me iba a acercar a la confesión porque yo no conocía lo que eso era y yo no iba a acercarme a una misa ni a comulgar ni a la iglesia porque yo tenía un rechazo hacia eso. Y Dios sabe cómo y cuándo y Dios va guiándote y llevándote como a un niño chiquito, te toma de la mano y te va llevando paso por paso. Dios primero sanó mi corazón, restauró mi corazón para que yo pudiera perdonar. Obviamente yo me sentí perdonada por Él. Y a partir de ahí, mi esposo y yo volvimos a gozar, a platicar, pero sobre todo a servir en este ministerio. Dios me enseñó primero a servir en el ministerio a otros matrimonios en crisis. Pero yo por dentro le decía, pues, Señor, ¿cómo les enseño la lucha? ¿Cómo se lucha en oración? Si yo apenas estoy entendiendo lo que es la oración y entendiéndote a ti y como estas herramientas para la lucha yo no las conocía y nunca las había yo aplicado. O sea, yo nunca me había puesto a orar por la conversión de mi esposo. Entonces era algo que yo en oración, pues yo hablaba con Dios y como que le decía, ¿cómo quieres que haga esto si nunca lo he hecho? Pues bueno, ya me tocaría hacerlo después. Dios me iba preparando.
de pronto empecé a leer muchísimo, empecé a tener después de ese evento se despertó en mí una sed impresionante por todas las cosas de Dios. O sea, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia católica? ¿Por qué creer en la Virgen? ¿Quién es la Virgen? ¿Y por qué los santos? Y todas estas dudas que yo tenía, siempre las hablaba con Dios en esta oración. De pronto me encontré teniendo una oración constante todo el día, todo el tiempo. Yo estaba hablando con Dios y preguntándole cosas y nunca escuché su voz, pero era muy claro cuando me contestaba, porque yo por la mañana le había preguntado eh, algo sobre el purgatorio y qué era eso y cómo, porque yo creía en la reencarnación, hasta ese entonces yo creía en la reencarnación y yo decía, pero ¿por qué la iglesia dice eso? O sea, ¿cómo sabe que es cierto? Que alguien murió y regresó. Yo ignorante total y completamente. Y para las horas me llega una invitación para el testimonio de Gloria Polo. Yo recuerdo que cuando leí Gloria Polo, pues dije, Gloria, pues es esa palabra que siempre dicen los cristianos, ¿no? Gloria, Gloria. Y Polo, pues qué nombre tan raro, como será el nombre de la conferencia o del lugar. Yo no sabía que nada. Fui a ver, a escuchar su testimonio y bueno, maravillada. De pronto YouTube se volvió mi herramienta número uno para aprender. Y todas mis dudas yo empezaba a escribirlas. Por lo general me aparecían muchas cosas cristianas, o sea, muchas páginas cristianas. Y yo inicié aprendiendo pues por prédicas cristianas. Antes de de escuchar una homilía o ver algún video o leer alguna página católica o algo referente a lo católico, yo me inclinaba más hacia el lado protestante. Y, y al mismo tiempo, mientras más leía, más me iba confirmando en mi fe católica. ¿Por qué? Porque de pronto empezaba a entender. Es decir, a veces nos enseñan cosas y nos cuesta un poco entenderlas. Pero yo en esos momentos, cuando me explicaban algo espiritual, algún, no sé, dogma de fe, algo relacionado pues, con la iglesia católica, yo lo entendía a la perfección. Era como si todo tenía sentido, no sé cómo decirlo. De pronto todo tenía sentido y decía, ah, claro, como entonces es esto, ¿no? Y venían como estas certezas a mi corazón, es como un yunque, un bloque que es firme y me daba esa tranquilidad de esto es verdad, esto es la verdad. Pocas veces pocas veces he podido hacer que alguien entienda como yo entendía o he visto que entiendan como yo entendí este tipo de cosas y por eso me empezó a costar mucho, porque mi conversión fue muy rápida. Mi proceso de conversión fue como en picada, o sea, yo iba sin frenos, con todo, y yo todos los días algo cuestionaba, algo preguntaba, ¿por qué tengo que creer en esto? ¿Por qué tal? Y ¡pum! Venían las respuestas y investigaba más y entonces entendía más y todo tenía sentido, sobre todo cuando estás tan metido en estas cosas, pues del ocultismo, de nueva era y en estas terapias donde se maneja mucho la energía, pues uno cree en las cosas espirituales, en las cosas que uno no puede ver. Y no sé si sea por eso a lo mejor que uno está tan abierto a entender como estos misterios, que en la nueva era obviamente son mentiras, bueno, verdades con mentiras, cuando los empecé a aprender desde la fe católica, eran total y completamente certezas. O sea, yo no tenía que
indagar mucho, la duda se desaparecía, ya no me quedaba duda alguna, yo sabía en mi corazón que eso era una verdad, eran certezas. En fin, fue difícil, ¿por qué? Porque pues mi esposo iba en su proceso de conversión a otro ritmo, un ritmo menos acelerado, y yo empecé a voltear a ver su proceso. Y ahí tuvimos empezamos a tener de nuevo como conflicto, ahora era por Dios, no era por mí. Pero bueno, ya nos acercábamos a misa, recuerdo la primera vez que me fui a confesar, el padre estaba impactado porque aparte fue el mismo padre que nos casó y decía, Dios mío. Y fue una confesión muy larga la que hice y fue sumamente, fue una alegría salir del confesionario, fue de verdad borrón y cuenta nueva, o sea, ya cada vez iba como sacando y quitándome más el pesar que cargué por muchos años. Entonces, pues ahora estamos en este ministerio, iniciamos este proceso de conversión, nos empezamos a acercar a la iglesia, al servicio, empiezo a orar, empiezo a hacer rosarios debidamente, empiezo a conocer esta parte del demonio y, y del enemigo. Y es ahí donde algo me impacta mucho en el ministerio, porque en el ministerio nos enseñaron sobre, le llaman secuestro espiritual, cuando una persona pues está tan alejada de Dios que quien lo domina es, bueno, quien está ahí siempre es el demonio y se deja llevar por lo que diga el enemigo, ¿no? Entonces, a mí lo que me impactó mucho fue conocer testimonios de expródigos, como les dicen, aquel que se va de casa, aquel que abandona la familia y se aleja de Dios, pues bueno, les llamaban pródigos, luchábamos por los pródigos, era luchador, pródigo, y los expródigos eran aquellos que habían vuelto a la casa, habían tenido su proceso de conversión, se había restaurado, etc. Y pues mi esposo era un expródigo, según los términos, él era un expródigo, porque ahora estaba en los caminos de Dios y nos podía platicar de lo que había vivido antes, pero como él resulta que hay muchos. Y lo curioso es que todos expresan exactamente lo mismo, hombres o mujeres, por lo general eran hombres, pero expresaban sentirse nublados total y completamente, como solo actuar por actuar, como pues ya era como una inercia de hacer estas cosas malas. Y me acuerdo que mi esposo expresó que sí sintió maldad. O sea, él se sintió queriendo hacer cosas malas. Y sentirse cegados, me acuerdo que me decía, es que cuando él me decía estas cosas antes del ministerio, yo decía, es que me está cuenteando, o sea, solo quiere que me compadezca de él y que diga, ay, sí, mira, tú también sufriste, ¿no? Y yo no le quería creer nada. Y cuando llego al ministerio y empiezan a hablar otras personas de que sintieron exactamente las mismas cosas, pero sobre todo de lo mal que la pasaban. Entonces, que uno los ve, no sé, con otra pareja, muchos empiezan a gastar mucho dinero, viajes, y uno cree que son felices. Y la realidad es que no, sufren muchísimo, sufren muchísimo. Y es por eso que necesitan de nuestra oración para poder liberarse de eso. Entonces, eso fue algo que a mí me movió muchísimo, entender que efectivamente esta parte espiritual del enemigo los lleva a alejarse más de Dios. Y empecé a sentir compasión, no pena, sino una verdadera compasión por él. Empecé a entender que en verdad sufría, dentro de esta enfermedad sufría, y dentro de todas estas cosas que le habían pasado y que él siempre era la frase, él me hizo, él nos hizo. Él también se había hecho a sí mismo, pero sobre todo había ofendido a Dios.
al que lo ama más que a nadie en el mundo, que lo ama con un amor infinito, a él lo había lastimado. Y cuando yo empiezo a entender todas estas cosas, pues empecé a amar un poco más a mi esposo. Y Dios me estaba preparando porque, pues bueno, la enfermedad tiene sus recaídas. Y en este caso pensábamos que era pues solo una adicción a sustancias, pero ya había un problema pues mental. Entonces, sin saber, sin entender mucho de esta parte como psiquiátrica, pues él tiene recaídas en cuanto a conductas. Y resulta que yo me encuentro, después de nuestro primer año en el ministerio, donde todo va fabuloso y cada quien va con su proceso, de pronto empezamos a tener estas discusiones porque yo quería ir más a la iglesia y él no tanto, o yo quería ir más a misa y él no tanto, o yo le platicaba como todas estas cosas que yo estaba aprendiendo sobre la iglesia y él como que sin mucho, él decía sí, ok, a todo, o sea, él no peleaba, él todo lo aceptaba y yo no, yo quería profundizar, ¿no? Entonces empezamos a tener como estos roces y los defectos de carácter, que como esposa muchas veces no nos encargamos de destruir nuestra propia familia. No somos esta mujer sabia, ¿no? Y al final resulta que yo vuelvo a descubrir que algo no está bien. Vuelvo a tener esta vocecita vuelve estas tentaciones a revisar, a desconfiar, que por un año no estuvieron. De nuevo empiezo a sentir esta desconfianza, algo no está bien, qué está pasando, pero al mismo tiempo pensando, ¿no? Como pues uno exagera, o sea, estoy loca, ¿no? Tranquila, no está pasando nada, aquí está, no hay señal de nada aparente, pero pues bueno, yo el día de hoy he entendido que el demonio conoce muy bien nuestros pecados, entonces es el primero en acusar. Y si lo que él está buscando es destruir una familia, pues qué fácil y qué sencillo de pronto que todo esto salga, todo lo que se estaba haciendo a escondidas, oculto en la oscuridad, que salga y ahí está el caos perfecto en la familia. Las peleas, la división. Gracias a Dios, bueno, Dios me había preparado durante un año y mi respuesta fue, adelante, no pasa nada, vamos, de nuevo. Para la gran sorpresa de él fue una respuesta muy distinta a la que tuve la primera vez. Entonces, así fue. Continuamos, no pasa nada, vamos, adelante, seguimos, servicio, todos caemos, no pasa nada, aquí estoy, te apoyo, vamos, ok. Pero en esta ocasión fue una situación económica la que se suscitó y eso implicó muchos cambios, de los que obviamente pues él se daba cuenta, ¿no? Que pues, los niños de pronto dejaron de estar en la escuela en la que estaban, nos tuvimos que mudar, en fin, muchas cosas que pues uno está viviendo las consecuencias, ¿no? En carne propia, es decir, ya no cuento con esto, cosas materiales, pero al final siempre cuando uno está con Dios y cuando uno no está con Dios, eh, siempre la esperanza, ¿no? Y la fe puesta en Dios, en que todo va a estar bien. Él nos va a proveer y adelante, ¿no? Con Dios. Así transcurre otro año y vuelve a haber una caída, pero en esta ocasión fue una muy fuerte que hace, pues,
hacen que de nuevo él regrese a una clínica para tratar la parte psiquiátrica. Entonces, yo recuerdo que yo llevaba, antes de que él ingresara a esta clínica, yo llevaba unos 3 meses pues en esta crisis de yo me daba cuenta de que algo pasaba, él decía como siempre, no pasa nada, todo está bien. Esta voz que regresa, ¿no? Para que yo revise, para que yo vea, para que yo investigue qué está pasando. Pues cuando uno busca, encuentra, y es duro. Nosotros en ese ministerio siempre recomendábamos no buscar, porque simplemente haces que la herida sea más grande. No hay necesidad de buscar. Cuando nace de uno, no es bueno. Solamente agranda la herida, que después es muy difícil sanar, muy difícil sanar. Entonces yo eso hice en esa ocasión. Y de nuevo, me abrí una herida enorme que por primera vez, teniendo las herramientas que Dios me había dado en el ministerio, pues empiezo a aplicarlas. El problema es que era pandemia. Entonces, pues en pandemia estábamos encerrados y yo no podía ir a la iglesia, yo no podía confesarme, yo no podía comulgar, yo no podía hacer muchas cosas. Y empiezo a usar las herramientas que nos dio pues nuestra Santa Iglesia, que es en línea, adoración en línea, el Santísimo en línea y la misa en vivo, ¿no? Y aparte fue justo en Semana Santa, entonces, bueno, yo me la vivía pegada a la televisión. En cuanto mis hijos se dormían, empecé a hacer oración de liberación, que entiendo que no está recomendada hacer en casa, pero bueno, yo ponía al Santísimo en la televisión y con todo mi corazón, toda la fe puesta, yo hacía mis oraciones, mis sacramentales, ungía todos los días a mis hijos, a mi esposo, agua bendita, es decir, todas las herramientas que Dios me había mostrado para la lucha, yo las apliqué. Y hay altas y bajas en esta lucha cuando uno no ve que pase nada, ¿no? Que parece que nuestra oración pues no es escuchada porque no vemos el cambio que deseamos ver, no vemos el milagro que deseamos, que estamos pidiendo. Y también Dios me había mostrado eso. No importa el tiempo, tú lo haces con toda la fe del mundo y esperas en Dios. Y yo esperé. Hice novenas, hice oraciones de liberación, novenas de liberación. Y al final fue cuando aquí uno se da cuenta cuando algo Dios lo muestra y cuando algo lo muestra el demonio. Dios nos muestra que mi esposo necesita otra clase de ayuda. Y cuando entendemos que él necesita otra clase de ayuda y yo estoy ahí para acompañarlo, me viene un nuevo temor. No, bueno, no es nuevo. El temor de, ¿y esto va a ser para siempre? Y entonces ahí yo caigo en una crisis, pues una noche oscura, donde como me siento seca. De pronto había estado muy fervorosamente haciendo todo por la conversión pidiendo por la conversión de mi esposo, por la salvación de su alma, por mi familia, por todos los matrimonios, por mi conversión, porque esto inicia con la conversión de uno. Y de pronto cuando nos dan esta noticia, para mí fue muy fuerte. Se tenía que ir 3 meses. Y en ese momento pensé, se tenía que ir 3 meses, nos iba a dejar con una situación económica muy complicada. Y fue muy difícil para mí decir, está bien,
y empezarme a enterar de nuevas cosas que yo no conocía, que habían sucedido. Y bueno, fue muy difícil, entonces caí como en esta depresión y en este sentir que ya nada tenía sentido, ni siquiera me nacía a orar. O sea, pasé de darlo todo a de pronto sentirme seca. Y una simple oración me costaba una inmensidad. Y yo sabía que tenía que hacerla, y yo sabía que Dios estaba ahí, que me acompañaba, que me entendía, y al mismo tiempo me sentía tan culpable por no poder orar por mi esposo, pero sobre todo por estar pensando en que probablemente ya no era lo indicado, la restauración. O sea, empecé a dudar de la restauración y de los planes que Dios tenía en mi vida. Y es una lucha muy difícil. Es una lucha muy difícil luchar en oración por alguien más. Pero es una lucha, me parece, un poco más difícil la que se hace con uno mismo, porque eres tú contra ti mismo. O sea, no hay a quien gritarle, no hay a quien reclamar, o sea, no hay nada externo, es aquí, todo es aquí adentro, porque es en la mente y también en el corazón. Y es ahí donde el director espiritual me ayudó muchísimo. Y simplemente me dijo, no, no pares, no pares, lo que puedas, hazlo, pero no te detengas, no dejes tu oración, no dejes, obviamente, nunca mi misa, ¿no? Mi adoración, confesión, etcétera, rosarios. Al final iban a terminar estos 3 meses de no verlo y uno sufre porque ve a sus hijos. La primera ocasión, pues los niños eran pequeños y se dieron cuenta, los mayores, pero no lo recuerdan. Pero en esta ocasión ya eran grandes los tres y los tres se dieron cuenta. Y los tres sufrieron mucho, con toda la caridad que se les explicó y con todo el amor que se les explicó la situación y con la tranquilidad de que todo iba a estar bien, sufren los niños. Entonces, eso como mamá te hace sufrir un poco más. Y Dios tiene en cuenta todas las oraciones, chiquitas, grandes, no hay oración mala. Y Dios tuvo en cuenta esas oraciones que a duras penas pude hacer. Para cuando mi esposo iba a salir, pues fue que yo pude volver a sentir ese amor, como si me hubiesen quitado el candado, como si me hubiesen puesto en pausa, no sé, como en un letargo, y de pronto de nuevo abrir los ojos, despertar y decir, sí se puede, confía en Dios, todo va a estar bien, una vez más vamos. Y así es como de estar viviendo en Puebla, terminamos regresando a Cancún, donde yo crecí, y es aquí donde Dios quería que viniéramos, donde Dios quería que estuviéramos. Él nos ha ido moviendo a donde Él ha querido, como Él ha querido, en el tiempo que Él lo ha querido. En ese entonces me dijeron, tienes que ir a Cancún. Yo dije, no, por favor. No, yo no quiero regresar, no me gusta. Yo estoy feliz, yo estoy contenta. Y fue una lucha muy fuerte regresar y vivir en las condiciones que tuvimos que vivir un tiempo, porque la situación económica estaba muy mal. Fue muy difícil, pero al mismo tiempo es ahí donde Dios te muestra que Él está en control. Es ahí donde Dios te muestra que Él es el que tiene el poder para hacer y deshacer, porque de pronto pasamos de una situación económica totalmente desoladora a poder tener una casa y encontrar escuela para mis hijos y encontrar una parroquia que nos acoge y una parroquia donde me pude acercar al servicio y una parroquia donde
es un sacerdote exorcista que tiene mucha noción de estos temas. Se hace mucho hincapié en la adoración al Santísimo Sacramento. En fin, empecé a entender conforme íbamos caminando que este era el lugar donde Dios nos quería. Gracias a Dios, desde esa última clínica, todo se estabilizó y fuimos viendo como ese rayito de luz que se veía muy lejano. Fue creciendo la luz, cada vez había más claridad, y el día de hoy yo volteo atrás y pienso que jamás en mi vida me hubiese yo imaginado por todo lo que iba yo a pasar, y que el día de hoy me sienta tan tranquila y tan en paz. Una situación que no platiqué entre esa transición de la primera caída económica, que tuve que sacar a mis hijos de escuela, etcétera, yo quedé embarazada por cuarta ocasión, y a los escasos 3 meses nos dan la noticia que el bebé dejó de crecer, que mi bebé ha dejado de crecer y que pues no había bebé y se tenía que hacer un legrado. Entonces fue un momento muy difícil, pero era el momento como la etapa de la conversión más fuerte. Entonces, una fe ciega o sea, lo que Dios disponga, no pasa nada. Primero fue la noticia de un cuarto bebé que no esperábamos. Esa sorpresa, esa incertidumbre, la recibimos con todo el amor, bien. Y ya cuando uno se está haciendo a la idea, de pronto que siempre no, tu bebé dejó de crecer. Entonces, bueno, ese fue otro golpe. Y en esa ocasión, cuando nos dan la noticia de que el bebé había dejado de crecer, teníamos un viaje planeado a un evento de la iglesia, del ministerio. Había adoración. Era un evento de adoración, un maratón de rosarios, y recuerdo que estaba expuesto el Santísimo y yo pues lloraba, ¿no? Lloraba el hecho de que pues ahora ya no hay bebé. Y en esa adoración saqué muchas cosas, Dios sanó muchas cosas, pero la gran sorpresa fue que al finalizar el sacerdote nos invita a pasar a su casa para enseñarnos un milagro eucarístico que había sucedido poco tiempo antes. Y recuerdo que yo para ese entonces yo ya había visto las pláticas del doctor Ricardo Castañón sobre los milagros eucarísticos. Y para mí fue un abrazo de Dios en ese momento, porque yo pensé que nunca en la vida iba a poder ser testigo, ¿no?, de un milagro eucarístico. Y de pronto, en el momento menos esperado, de la forma menos esperada, nos invitan y nos dejan a mi esposo y a mí delante del milagro eucarístico haciendo oración. Y fue ahí donde yo le dije: Señor, yo sé que tú obras milagros. Y yo sé que si el día de mañana yo voy y me hago un ultrasonido, puede que sí esté ahí mi bebé y el corazón de mi bebé latiendo, pero también entiendo que tú todo lo haces perfecto, y si es tu voluntad que no haya bebé ya, te lo quieres llevar contigo de nuevo, lo acepto, Señor. Y le entregué mi vientre, le entregué todo mi ser. Dije, le entregué a mi bebé, le entregué mi vientre, le dije, lo que tú quieras. Y recuerdo en ese dolor de la pérdida de un bebé, le di mi corazón le gritó fiat a Jesús. Y para los 5 días, a los 2 días regresamos a Puebla, y para los 5 días habíamos planeado, pues, ya saben, el médico te dice que debe de haber un legrado porque puede haber peligro si no sale todo, etcétera.
Yo pregunté si podía esperar a que la bolsa saliera sola y me dijeron que pues era probable que hubiera un sangrado, pero lo ideal era hacer un legrado. La verdad es que esa palabra simplemente me causaba mucho conflicto porque yo la asociaba a un aborto. Entonces yo decía, no, yo no quiero eso. El punto es que cuando me dijo que sí podía yo esperar, pues bueno, para el día siguiente empiezo yo con un sangrado y yo feliz y contenta dije, excelente, va a salir solito, ¿no? Como natural, como Dios manda. Y fue un verdadero problema porque yo tengo 3 cesáreas previas, entonces, pues, esa bolsa se pegó a las cesáreas. El punto es que tuve un desgarro, tuve una hemorragia y pasé de un sangrado ligero a una hemorragia en unas pocas horas. Me llevaron al hospital para hacerme el legrado. Y estuve perdiendo sangre mucho tiempo. Dicen que llegué con 1% de hemoglobina. Necesitaban 25 donadores de sangre. Desde que yo llegué al hospital, pues bueno, a mí me sedaron y yo no recuerdo más nada porque me cuentan mi esposo, mi familia. Yo de aquí en adelante yo ya no tengo recuerdos porque yo estuve dormida. Eh, en lo que llegaba la sangre, me tuvieron que pasar líquido. Perdón si no tengo las palabras técnicas exactas, pero bueno, tuvieron que pasar líquido en lo que llegaba la sangre, luego ese líquido pues llegó a los pulmones, entonces yo sufrí como un paro cardiorrespiratorio, tuvieron que intubarme y pues ponerme como en coma inducido por pues lo que restaba del día y yo no mejoraba, entonces pues es cuando, pues bueno, mi esposo va a esperar, ¿no? A que salga yo de un legrado y de pronto le hablan y le dicen que algo se complicó y que pues la cosa está un poquito mal y lo hacen firmar cosas y él sin saber qué es lo que sucede. Después, pues, le vuelven a hablar para explicarle un poco la situación, pero como que no le decían mucho. Al final de cuentas, pues bueno, terminó llegando toda mi familia. Mis papás viajaron desde Cancún para ver qué es lo que pasaba, porque la internista les dijo que le dijo a mi esposo, está muy mal. Y si no se la llevan a un hospital es que aquí no tenemos nada para atenderla, si no se lo llevan a un hospital que cuente con todo, pues se puede morir. Y el problema es que necesitamos una ambulancia especial para transportarla. En ese entonces yo todavía estaba en el ministerio y se hizo una cadena de oración pues por mi salud. Y de las pocas cosas que yo recuerdo cuando desperté, todo era muy confuso. Me durmieron en un lugar y desperté en otro, después de 3 días. Y yo recuerdo que yo vi una, estaba en oscuridad total, pero sin ningún miedo. Eso es lo que yo recuerdo. Estaba en un lugar muy oscuro, no veía nada, pero no tenía miedo, estaba tranquila. Y de pronto delante de mí empezaban a aparecer una fila enorme de personas como iluminadas y habían personas que conocía y luego o sea, iba pasando como esta fila y de pronto habían personas que no conocía, pero era una fila muy larga. Y en mi corazón fue entender que era la gente que estaba orando por mí. Y entonces descansé. Porque hubo un problema cuando me quisieron despertar de la anestesia y hubo la complicación, me tuvieron que volver a dormir, pero pues yo escuchaba
todo, no recuerdo exactamente qué escuchaba, pero estaba consciente. Y me cuentan que me salían las lágrimas. Y porque yo le dije cuando desperté y llegué a casa y les platiqué, como yo les gritaba y les decía, ya quítenme esto, o ya vámonos, ya me quiero ir, y sentía como mucha frustración. Me dijeron, no, tú estuviste dormida todo el tiempo. Y yo, no, ¿cómo? Y oí cuando llegó mi papá y mi mamá, y aquí estaba él y aquí estaba ella, y luego me presionaste, y mi mamá empezó a llorar y me dijo, hija, no, sí, tu papá llegó, hizo esto, y yo llegué, hice esto, pero o mi papá se recostaron en mis piernas. Entonces yo tenía como una mezcla de las cosas que yo había, o sea, eh, con mis sentidos había experimentado, pero también como desde el alma, porque esta parte de la gente orando por mí, pues bueno, eso fue algo que es una imagen que se me quedó muy grabada. Y, y después de 3 días que me logran estabilizar, bueno, perdón, hicieron el traslado en la ambulancia, eh, pidieron oración específicamente para el traslado porque era muy delicada. Es cuando yo tengo esta imagen. Cuando llego al siguiente hospital, tienen ya listo al sacerdote. Y este sacerdote me fue a ver a casa después y se reía y me decía, es que era como una florecilla, decía, era ahí ya como desparramada, o sea, ya, y que él sintió en su corazón que yo no pasaba de esa noche. Y yo, ay padre, cuánta pelada. Pero no, muy lindo el padre. Me dice que soy un milagro de Dios, porque pues sí, todos los médicos daban pues pronósticos muy desalentadores, incluso decían que podían no pasar de la noche y así pasaron noche tras noche tras noche hasta que me despertaron. Y el proceso de despertar fue muy difícil porque yo empecé a tener muchos ataques del demonio, empecé a ver, pero no con mis ojos, como lo que dicen los ojos espirituales, pues esta sala donde me tenían y sucedían ahí muchas cosas que el día de hoy y cuando yo desperté dije es que no tienen sentido, incluso no quise contarlas porque dije me van a decir que estoy loca o que es normal, que la anestesia te hace ver cosas, etcétera, pero no, yo sabía en mi corazón que esto era, yo estaba viendo algo en el mundo espiritual que sucedía. Vi como una clase de ritual con calacas, como, ¿cómo les llaman? Curanderos, eh, sí, los que hacen limpias y todo esto, que yo ahí sí jamás en la vida me acerqué a este tema de limpias y brujería, etcétera, pero yo veía este tipo de personas y este tipo de situación dentro del hospital, o sea, dentro de esta sala que era de cuidados intensivos, donde no había mucha gente, ni mucho ruido, ni mucho movimiento, y yo no podía entenderlo, y al mismo tiempo tenía esta voz que me decía cosas, y recuerdo que yo llegué en mi confusión, despertando de la anestesia, yo llegué a contestarle y empecé a hablar con esta voz. Pero empecé a hablar con esta voz y mi miedo crecía, mi ansiedad crecía, yo sentía que me iba a morir en ese momento, yo sentía, esta voz me decía que yo había cometido aborto y que yo me iba como casi casi a condenar. Y yo empecé a discutir con esta voz hasta que en un momento siempre me dieron un rosario, lo tenía en la mano, y yo recuerdo que cuando estaba enfrascada en esta discusión con esta voz, me vino como esta luz
y nombré a María una vez más y oí perfectamente cómo se carcajeó esta voz, como en las películas de terror, unas voces terroríficas, una carcajada y se fue. Y encima de mí se extendió un manto azul bellísimo que me cubrió toda y fue como si yo estuviese dentro de una casita guardada y protegida. Esa es una experiencia que no platico mucho, pero tuve la suerte de experimentar. Después de ahí entendí que ese era el manto de la Virgen. Se rezaban rosarios por mí todos los días sin parar. Eso es el maratón de rosarios. Y, y pues bueno, Dios permitió este evento porque hubieron muchas conversiones en mi familia. Hubo, no solo en mi familia, sino en conocidos cercanos, gente muy alejada. Hubo gente que hizo una manda, me parece que se dice así, a la Virgen, y entonces tenían que ir a la villa a ver a Nuestra Señora en el Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, y gente que no, pues realmente no era católica. Eh, Dios movió muchos corazones, yo sané milagrosamente, salí de ahí caminando, según mi corazón no funcionaba, estaba al 100, todos los estudios que me hicieron después, todo estaba perfecto, yo solo podía dar gloria a Dios y fue después de esto que continuaron las otras pruebas. Entonces, bueno, yo entiendo ahora que, como le he dicho a Dios, en una oración de reclamo y de llanto, le dije, esto es lo que tienes para mí, o sea, no voy a poder gozar de esta vida de familias conversas, donde todo va bien, entre comillas, pero no se sufre nada grave, ¿no? Como esta es la vida que entonces voy a tener con mi familia, como teniendo que luchar constantemente por ellos, por mí, como estaba yo en pues sí, en esta necedad, en este dolor, hablando con nuestro Señor, y de pronto vino una paz. Y cuando llegó esa paz, le dije, está bien, tú sabes lo necia que soy, entonces sabes que no voy a dejar de orar nunca por mi familia. No importa cuántas veces sea necesario, aquí voy a estar. Y bueno, ese es el testimonio que yo quiero dar de cómo Dios ha obrado en mi vida y está obrando en la de mi familia, cómo va esparciendo esta conversión. Ojalá y mucha gente pueda volverse a Dios en los momentos de desesperación, porque solamente Dios necesita que le abramos un poquito la puerta y le digamos, te necesito, ayuda, ven. Y Él está ahí y Él entra con todo lo que tiene. Y bueno, Dios les bendiga.